Bien, hola con todos. Bien, vamos a continuar con estos videos de cinemática aplicando las derivadas en ejercicios de movimiento. Bien, esto está en la prueba de análisis y enfoques nivel medio, prueba 2, es decir, la que te dejan usar calculadora. Sección A, eso quiere decir que son preguntas de respuesta más rápida, no tan grandes, aunque este está un poco grande, pero no con tantos literales. Ya, entonces la pregunta dice así: el desplazamiento S en centímetros de una partícula respecto al origen 0 o en el instante t segundos viene dado por, entonces, desplazamiento o posición en función del tiempo es igual a tiempo al cuadrado por coseno de t más 2t seno de t, con el tiempo entre 0 y 5 segundos. Esta simbología quiere decir tiempo entre 0 y 5 y la unidad es segundos. Aquí se dice. Literal A. Halle la distancia máxima de la partícula con respecto al origen. Bien, sobre esto hay que hacer una indicación. Hay un poco de error tal vez en la traducción de la palabra distancia, ya que esta es una función de la posición y ni siquiera del desplazamiento, sino una función de la posición. Entonces, más bien lo que yo creo que quiere decir o quiso decir esta prueba es halle la posición máxima de la partícula respecto al origen. Eso tiene mucho más sentido, ya que la distancia más bien es contar el número de pasos, ¿no? Contar lo que tú recorres. Más bien esta es una función donde te da la posición en cualquier instante, y así es que en vez de distancia podemos decir la posición máxima, ¿no? Y B, halle la aceleración de la partícula al instante en que cambia de sentido por primera vez. Bien, entonces, miren, empecemos por el primer literal. Dice que hallemos la posición, haciendo esta aclaración que les dije, máxima. Ahora, para hallar la posición máxima, yo no sé de qué tipo es este movimiento. No sé si es un movimiento rectilíneo. Entonces, no le puedo hacer como en el video anterior, donde el movimiento era rectilíneo, y yo sé que la posición máxima, la altura máxima, es cuando la pelotita llega al punto más alto y se detiene por un momento. Como se detiene, podíamos hacer velocidad igual cero, es decir, primera derivada igual cero, y despejar esa ecuación. Pero yo no sé qué tipo de movimiento es este. Entonces, tal vez no me sirva hallar la primera derivada e igualar a cero. Entonces, como no sabemos, vamos a recurrir al otro método, que es el método gráfico. Yo conozco que esta es la función de la posición. Entonces, si es que yo logro graficar esta función t cuadrado por coseno más 2t por seno, esta función de la posición versus el tiempo, si es que yo grafico eso, yo voy a poder ver cuál es la posición máxima de las y, ya sea positiva o posición negativa, ¿sí? Es decir, en qué posición está más alejado del origen. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a hacer de la forma gráfica, ya que algebraicamente, como les dije, está un poco difícil. Grafiquemos esta función. Para eso tú puedes ayudarte de cualquier graficador o calculadora de pantalla gráfica, en el caso del BI, y vamos a hallar cuál es la posición máxima mediante el gráfico, ¿sí? Eso para el literal A. Para el literal B, vamos a hallar la aceleración mediante la segunda derivada. Mediante la segunda derivada, y dice en el instante que cambia de sentido por primera vez. Nuevamente, no sabemos el tipo de movimiento que es esto, porque no me dice que de qué tipo es, si rectilíneo o qué tipo de movimiento es. Entonces, como no sabemos, vamos a tener que ver nuevamente en el gráfico de la función s en función de t, vamos a tener que ver en qué instante la función cambia de sentido por primera vez. Entonces aquí es vital el gráfico. Hagamos el gráfico en una calculadora de pantalla gráfica. Tú puedes hacerlo en GeoGebra o en la calculadora de pantalla gráfica o en cualquier otro graficador de tantos que hay en el internet, y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Entonces,
Ustedes pueden hacer una pausa y copiarle y luego continuar con el video. Bien, entonces si ustedes hacen el gráfico, vamos a ver que si aquí está el tiempo y aquí está la posición con la unidad de pies y el tiempo con la unidad de segundos, ¿sí? Si yo tengo la posición en pies y hacen el gráfico, miren, el dominio me decía que era para un tiempo entre 0 y 5, incluido el 0 y incluido el 5, porque dice igual que. Entonces, solamente tengo que graficar en esta porción solo entre 0 y 5 segundos, porque este es el eje de los segundos. Entonces, si ustedes hacen el gráfico, yo le tengo hecho aquí al lado, van a tener algo así, ¿no? Que parte desde 0, 0, 0, luego sube, baja y llega hasta aquí. Aquí se queda en los 5 segundos, es decir, no llega a topar al eje X, ¿no? Y nosotros tenemos que sacar los puntos más importantes del gráfico, que son este tiempo de aquí, es decir, estas abscisas y estas ordenadas en el eje Y, que en este caso es el eje de las posiciones, y esta ordenada de aquí. Bien, entonces si ustedes ven en el gráfico, van a ver que esta primera abscisa es igual a 1.52 y esta primera ordenada es 3.153. En clase veremos cómo sacar esto automáticamente, pero tú puedes hacerlo en GeoGebra por lo pronto y simplemente con el cursor, con tu mouse, ver las posiciones. Vemos que esta abscisa es de 4 y esta ordenada es de menos 16.513. Y obviamente aquí llega a 5 y ahí se queda detenido. Bien, entonces mira, esta información, no sé, esta información es vital para poder resolver el ejercicio. Esta es el eje de la S de las posiciones respecto al origen. Porque esta función claramente decía S, voy a copiarle aquí, S en función de t era t cuadrado por coseno de t más 2t seno de t. Y me olvidaba de decir, en el momento en que tú ingreses en GeoGebra o en la calculadora, obviamente tienes que escribir solamente esta fórmula derecha y te va a salir este gráfico. Este es el gráfico que corresponde a esta función. Y no le vas a ingresar en función de t, tienes que ingresar en función de x, ¿no? X cuadrado por coseno de x, pones en tu graficador más 2x seno de x, ¿no? De esa forma te va a salir este gráfico. Y moviendo el cursor puedes ver estos puntos que son los importantes. Ya, ahora vamos a responder el literal A. El literal A me decía, halla la distancia máxima de la partícula respecto a O, que habíamos corregido y era la posición máxima. Entonces aquí hay una posición máxima, que es en 3.153, pero hay otra posición que es aún mayor, que está más alejada del origen, que es esta, de menos 16.513, ¿sí? Entonces, la posición máxima, S máxima, es igual a menos 16.513 pies. Y esto se da para un tiempo t de 4 segundos, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta de la posición máxima es de menos 16.513 pies para un tiempo de 4 segundos. Por eso es importantísimo el gráfico.
Caso contrario, pues como les digo, algebraicamente no lo podríamos hacer por el método de la primera derivada, ¿no? Como hicimos anteriormente, primera derivada, es decir, velocidad igual cero, no se le podría hacer, ¿no? O se lo podría hacer, pero no sería tan fácil hacerlo algebraicamente. Bien, vamos a la parte B. La parte B dice, halla la aceleración de la partícula en el instante en que cambia de sentido por primera vez. Entonces, para eso tenemos que encontrar dónde cambia de sentido por primera vez. Entonces, tenemos que darnos cuenta que mientras la posición, este es, en el eje Y podemos ver las posiciones respecto al origen. Entonces, podemos ver que se va alejando, alejando, alejando hasta este punto, donde cambia de sentido y empieza, porque este es el origen O. Sí, entendamos este como el origen O. Entonces, si partes del origen, te estás alejando, 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 hasta que al cabo de unos 52 segundos estás a 3 pies, 3.1 pies. Luego empiezas a acercarte al punto de inicio. Yo no sé qué tipo es este movimiento, pero te empiezas a acercar de nuevo al punto de inicio y llegas al punto de inicio. Luego que llegas al punto de inicio, vuelves a alejarte, pero en sentido contrario al que empezaste la primera vez. Te empiezas a alejar, 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 y te alejas hasta llegar a este punto, que es el punto máximo, que estás a 16.513 negativos, es decir, en sentido contrario a donde empezaste el movimiento. De alguna forma, vuelves a tu posición inicial, vuelves a tu dirección original, a tu trayectoria original, y te acercas y te acercas y te acercas hasta este punto, donde estás cerquita de llegar al punto inicial, ¿sí? Así sería el movimiento. Entonces, si suponemos que es en una línea recta, y aquí está el origen, pues tú empiezas alejándote, te alejas hasta este punto que está en 1.52 segundos, porque ese es el eje del tiempo, ¿sí? Luego regresas, regresas, mira, llegas al punto inicial aquí, porque te alejaste, regresas, pasas del punto inicial y te pasas hacia la izquierda, ¿sí? En este punto alejado vuelves a girar y te detienes aquí, aquí nada más, antes de llegar al punto inicial. Sí, algo así sería. Entonces te alejas, cambias de sentido por primera vez al cabo de unos 52, regresas al punto inicial, te sigues alejando hasta el punto máximo que está acá, que es al cabo de 4 segundos. Al cabo de 4 segundos de haber empezado, llegas al punto máximo, que aquí está representado acá, o si no, aquí abajo, y luego vuelves al punto inicial hasta que estás cerquita de llegar, antes de llegar a la recta del origen, sí, antes de llegar. Entonces, esa sería la idea. Entonces, cambias de sentido por primera vez al cabo de 1.5 segundos. Entonces, ya tenemos al menos el tiempo. Bien, entonces ya tenemos el tiempo. Sabemos de que cambias de sentido por primera vez. Vamos a anotar por acá arriba porque esto ya es, bueno, este sí necesitamos. Tengámosle por aquí. El tiempo de cambio de sentido por primera vez, pongámosle T sub 1 es 1.52. Ya tenemos eso. Entonces esto ya no nos sirve. Ya. Entonces, ya tenemos el tiempo que es 1.52 donde cambia de sentido por primera vez. Ahora tenemos que hallar la segunda derivada para hallar la aceleración, la segunda derivada de esta función, y allí en esa función reemplazar tiempo 1.52 para saber cuál es la aceleración cuál fue la aceleración en ese instante. Bien, entonces derivemos. La velocidad es la derivada de la posición. Entonces, miren, tengo producto de funciones t cuadrado por coseno en el primer término y en este segundo término nuevamente producto de funciones, función por función. Entonces tengo dos productos de funciones, uno para cada término. Vamos a ir haciendo poco a poco para no confundirnos. Entonces la velocidad es derivada de la primera por la segunda más la primera
por la derivada de la segunda, derivada del coseno menos seno. Más el derivada de la primera por la segunda y más la primera por la derivada de la segunda, derivada del seno, el coseno. Bien, no se alcanza a ver hasta allá. Vamos acá abajo entonces repitiendo. Entonces el primer término ya derivé, vamos al segundo. Derivada de la primera 2 por la segunda más la primera por derivada de la segunda, derivada del seno al coseno. Ya. Entonces yo puedo reorganizar esto porque tengo términos semejantes, 2t coseno de t más 2t coseno de t, no se ve. Entonces, 2t coseno de t más 2t coseno de t, sumando da 4t coseno de t. Ya, y aquí tengo, mira, puedo sacar factor común, seno de t y seno de t. Me quedaría factor común, propiedad distributiva, seno de t afuera, es decir, más seno de t queda afuera, y dentro del paréntesis el factor común, que es, bueno, este era el factor común, lo que me sobra, 2, menos, este menos de aquí, t cuadrado. Y ya está. 4t coseno, esto es coseno de t, ¿no? 4t coseno de t más seno de t por 2 menos t cuadrado. Ahora tengo que derivar una vez más esto para hallar la segunda derivada, la aceleración. Aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, derivada de esto, nuevamente, tengo dos productos de funciones, uno para cada término, 4t por coseno de t y seno de t por 2 menos t cuadrado. Entonces, nuevamente, derivada de la primera, 4 por la segunda, coseno de t, más la primera por derivada de la segunda, derivada del coseno menos seno, y más derivada de la primera, coseno, copio la segunda intacta, y más la primera por derivada de la segunda. Derivada de 2, 0 y de menos t cuadrado menos 2t. Entonces la aceleración ha sido, a ver, nuevamente factor común. Tengo coseno y coseno. Entonces saca factor común coseno y me queda dentro 4 más 2 menos t cuadrado y más otro factor común sería seno, y creo que ya va a ser con más espacio para que puedan ver. Entonces decíamos factor común cosenos, la aceleración es factor común coseno y dentro del factor común 4 más 2 menos t cuadrado y más el otro factor común sería el seno de t, y adentro me quedaría menos 2t y menos 4t. ¿Sí? Porque miren, entre seno y seno, factor común seno, y me queda dentro menos 2t y este menos 4t, porque al menos, este menos le he pasado acá a la izquierda, ¿no? Ahora vamos a copiar acá arriba. Entonces tengo que la aceleración en función del tiempo ha sido coseno de t por 4 más 2, 6 menos t cuadrado y más seno de t y menos 2t menos 4t menos 6t. Listo. Tenemos, esta es nuestra función de la aceleración en cualquier momento. Ahora sí, reemplacemos
Para el tiempo, unos 52 segundos, que como ustedes ven en el gráfico, es donde cambia primera vez de sentido. Entonces, aceleración al cabo de unos 52. Tienen que reemplazar. Puede hacerlo directamente esto, coseno 1,52, 6 menos 1,52 al cuadrado, más seno de 1,52 por menos 6 por 1,52. Ojo, para hacer esto, la calculadora, esto es 1 punto, ¿no? Para hacer estos cálculos, la calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? Y ahora sí, aceleración al cabo de 1,52 es, si ustedes hacen este cálculo, si ustedes hacen eso en la calculadora, sale menos 8,92, y la unidad es pies sobre segundos al cuadrado. Sí, es 8,92 pies sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la forma, miren, la aceleración cuando cambia de sentido por primera vez ha sido esa. Entonces, esta es la forma de hacer mediante el gráfico. En una prueba 2, una prueba con calculadora, la prueba 1 es sin calculadora, la prueba 2 es con calculadora. Esa es la forma de hacer estos ejercicios en el caso en que tú no sepas qué tipo de movimiento es, si rectilíneo o no se sabe, y cuando sea muy difícil de derivar y de resolver mediante la primera derivada, te haces ayuda de un gráfico y esa es la mejor forma. Y ese sería todo. Gracias, ¿no?